Estoy seguro de que conoces el concepto de nini. Ya sabes, esa persona que ni estudia ni trabaja. Pero hoy no vengo a hablar de ninis, sino de sisis, es decir, las personas que sí estudian y sí trabajan, ambas. Y es que he escuchado a muchas personas ser críticas con que hay muchos ninis en la sociedad o que los jóvenes de hoy en día no quieren trabajar o este tipo de tonterías. Sin embargo, me gustaría romper una lanza a favor de todas aquellas personas que hacen el increíble esfuerzo de no solo trabajar y estudiar, sino llevar a cabo ambas actividades de forma simultánea. Yo personalmente, a lo largo de los últimos 7 años, he estado compaginando el estudiar y trabajar. Y a raíz de esto, muchas personas me han preguntado por ello. Y al final, las dos preguntas que más se han repetido son ¿cómo eres capaz? Y si lo recomiendo o si vale la pena. Pues vamos a verlo. Pero antes de nada, te agradezco mucho que me dejes un buen like y te suscribas si quieres ver más contenido como este. Tengo que decir que la mayoría de veces que he escuchado hablar de compaginar estudiar y trabajar ha sido de forma muy genérica. Y es que hay muchas situaciones diferentes con casuísticas muy diversas. Hablar de trabajar y estudiar a la vez es hablar de un tema realmente muy amplio. Por ejemplo, no es lo mismo tener un trabajo a jornada completa y estudiar en tu tiempo libre que estar en la universidad y trabajar los fines de semana. O estudiar en la universidad y trabajar 10 horas a la semana que hacerlo 30 horas a la semana. Y obviamente no es lo mismo estudiar, por ejemplo, ingeniería industrial que comunicación audiovisual. Aunque hoy vamos a dejar a un lado si unos estudios son más difíciles o exigentes que otros y vamos a centrarnos más en lo que es compaginar ambas actividades a la vez. Entonces, lo primero que podemos pensar es cuál de las dos actividades es tu actividad principal. A la hora de la verdad es muy complicado que ambas actividades coexistan como principal. La mayoría de personas que trabajan y estudian a la vez suelen hacer una de estas dos cosas como actividad principal, mientras que la otra es una actividad secundaria, ya que sostener ambas como principales a lo largo del tiempo es algo que suele ser poco realista. Y no dudo que haya personas que lo hagan. De hecho, yo mismo lo he hecho durante 3 años consecutivos, entre 2021 y 2024. Casi 4 años realmente. Pero tengo que decir que casi me muero en el intento. Vamos a comenzar hablando de las personas que principalmente estudian y trabajan de forma complementaria. Aquí es habitual encontrarse con varios tipos de escenario. Las personas que trabajan por necesidad económica, las que lo hacen por ganarse un extra y las que lo hacen por ganar experiencia laboral. Tenemos por una parte las personas que estudian, por ejemplo, una carrera universitaria. Sé que hay más tipos de formación, pero es la que más conozco. Entonces hay personas cuyos medios económicos son más bien modestos, por lo que requieren de algún tipo de ingreso adicional que las lleva a esta situación de tener que trabajar. Cuando esto ocurre, he visto casos de muchas personas que suelen tratar de buscar trabajos de fines de semana o por las tardes a media jornada, incluso trabajos de verano para tener dinero para el resto del año. Y a ver, es que si hay necesidades económicas no hay mucho que discutir. En muchas ocasiones, aunque te concedan algún tipo de beca, es posible que estos ingresos no sean suficientes o que necesites ayudar a tu familia económicamente. Es frecuente que los trabajos que se desempeñen sean poco cualificados, con salarios bajos o incluso con mal ambiente y posiblemente con poca o nula proyección profesional. De hecho, a veces las condiciones de algunos de estos puestos rozan o incluso sobrepasan la barrera de la ilegalidad. Son lo que podemos llamar trabajos de supervivencia. Esta situación normalmente es forzada por las circunstancias, pero con la expectativa o con la esperanza de ser transitoria, de ponerle fin al terminar los estudios o lo antes posible. En este caso es importante conocer cuál es el umbral de ingresos que necesitas y las horas semanales que puedas dedicarle a ello en paralelo a tus estudios. Una alta dedicación al trabajo puede comprometer el desempeño en los estudios o incluso afectar considerablemente a la salud mental. He visto casos de muchas personas que han tenido que alargar su etapa formativa por este motivo. Es decir, en lugar de sacarse una carrera en 4 años, lo tienen que hacer en 5, 6 o a veces incluso más todavía. Y muchas veces esto no significa que sean personas menos capaces, menos inteligentes o menos trabajadoras, simplemente es que lo han tenido más difícil. Sin embargo, esta situación presenta algunas cosas positivas, pocas pero algunas sí, ya que es algo que inevitablemente te hace crecer a nivel personal e incluso profesional. Te ayuda a desarrollar una ética de trabajo, una forma de organizarte adecuadamente y ganar conocimientos sobre el mundo profesional y laboral, aunque esto depende mucho de la actitud de cada persona y también de la suerte que tenga en el trabajo que haya sido capaz de conseguir. De todas formas, aunque considero que es positivo sacar valor o un aprendizaje de las situaciones adversas, hay que admitir que muchas veces el precio es demasiado alto y que en general estas situaciones son una mierda, así que tampoco las quiero romantizar o vender como algo idílico.
Por otra parte están las personas que también trabajan de forma complementaria a sus estudios, pero simplemente por sacarse un dinero extra o por empezar a ganarse la vida por ellos mismos. Estamos hablando de personas que no tienen problemas económicos sustanciales, pero que quizás están empezando a estudiar en la universidad o nunca han trabajado antes. Este tipo de situación es parecido a la anterior, pero con una diferencia importante, que es que estas personas no suelen tener esa presión tan grande de obtener ingresos para subsistir. Esto, evidentemente, hace que puedan permitirse una búsqueda de empleo más selectiva y rechazar a aquellos que no les convengan o cuyas condiciones sean abusivas. Esta opción puede ser realmente interesante y proporcionarte muchas habilidades y conocimientos, aunque es importante conocer dónde están los límites y dejar espacio para tus estudios y para tu vida personal, ya que forzar por encima de cierto límite te puede llevar a quemarte, al famoso burnout. De hecho, yo personalmente empecé de esta forma. A los 21 años comencé dando clases particulares y a pequeños grupos durante algunas tardes y algunos fines de semana, lo cual es algo bastante común, o por lo menos en España lo es. También están las personas que empiezan a buscarse ya un lugar en el mercado laboral del sector al que se quieran dedicar, en el que se están formando. Esto puede ser bien mediante prácticas, que incluso pueden ser no remuneradas, o incluso mediante contratos de unas pocas horas a jornada parcial, con el objetivo principal de conseguir experiencia y en ocasiones incluso hacer contactos. Posiblemente esta sea la opción más atractiva de todas, ya que la experiencia que adquieres es relevante para lo que vas a hacer más tarde. Y subrayo lo de relevante, porque cuando vas a solicitar un trabajo en el que te pidan experiencia, normalmente esa experiencia tiene que ser en algo en concreto relacionado con el tema, no vale cualquier tipo de experiencia. Esto además te permite conocer mejor el sector de antemano y conocer cómo es la industria a la que quieres acceder. Por otra parte, están las personas cuya actividad principal es trabajar, siendo los estudios su actividad complementaria. Como normalmente estas personas trabajan a tiempo completo, suelen cursar sus estudios a distancia o a un ritmo más lento que las personas que pueden dedicar más tiempo a ello. En este caso, también podemos dividir la situación en dos escenarios. Por una parte están las personas que estudian para avanzar, crecer profesionalmente o para cambiar de trabajo a otro sector, y normalmente estas personas ya son capaces de subsistir con su trabajo o incluso ya tienen estudios previos. Y lo que buscan son complementos o habilidades específicas. En este punto podemos englobar tanto a las personas que estén cursando un grado o máster como las que son autodidactas. Por norma general suelen ser situaciones en las que el estudio se toma con más calma, aunque hay algunos casos en los que se pueden requerir periodos de estudio más intensos, como llegar a una convocatoria de un examen o a una oposición, o poder solicitar algunos puestos de trabajo en concreto con fechas específicas. Este escenario suele ser más bien algo elegido, que nace del interior de la persona o como medio para un fin. Es decir, rara vez es forzado de forma externa por las circunstancias. De todas formas, esto no quita que en algunas ocasiones pueda ser duro, especialmente si se tienen familiares a cargo, si la formación es presencial y nuestro trabajo también, si el trabajo que ya tenemos es muy exigente, etc. Lo máximo que puedo aportar aquí es mencionar la importancia de evaluar tu situación personal particular y llevar a cabo una selección adecuada de la formación específica a cursar para cumplir con tus objetivos. Por otro lado, tenemos las personas que estudian por aprender, por amor al arte, es decir, sin el objetivo de reconvertirse profesionalmente o de crecer en este ámbito de su vida. Seguro que has escuchado alguna vez a alguna persona decir: cuando tenga 50 años y tenga mi trabajo, estudiaré X. Hasta es posible que esa persona seas tú. Y bueno, no tengo mucho que decir sobre esto. Estudiar y aprender cosas por gusto es algo muy positivo para cualquier persona y está genial poder disfrutar de las cosas sin tener que sacar un beneficio económico o profesional de ello necesariamente. Y por último está la situación más complicada, trabajar y estudiar como actividades principales ambas a la vez. No es que haya una línea clara entre esta situación o alguna de las anteriores, ya que el criterio a establecer para ello es bastante subjetivo, pero la esencia del mismo es fácil de entender. Englobaría en este caso a las personas que tengan un trabajo cuya jornada sea de al menos 30 horas semanales más o menos. Y en cuanto a estudios, en España se suele considerar jornada completa cursar al menos 48 créditos universitarios en un año. Normalmente un curso completo suelen ser 60, aunque de nuevo podemos ser flexibles con este criterio. Esta situación es la que viví yo personalmente entre 2021 y 2024, por lo que te voy a hablar de ella contándote mi caso en particular. Como he dicho anteriormente, yo comencé a trabajar dando clases particulares y grupales de forma complementaria a mis estudios, lo que me suponía 10-15 horas semanales de trabajo y me permitía ganarme un buen extra. Sin embargo, a raíz de ciertas situaciones que se dieron hacia finales de 2020, me vi forzado a tener que aumentar mis ingresos. En ese momento estuve buscando
otros trabajos y nuevas oportunidades y terminé haciendo un conglomerado de cosas que no tenían mucho sentido. Al final terminé dedicando 30, 40 e incluso en ocasiones 50 horas a la semana a trabajar para poder sobrevivir a la vez que llevaba los estudios como podía. Estudiaba física en la Universidad Complutense de Madrid, que era una formación presencial, pero que justo coincidió con la época de pandemia y pospandemia, en la que casi todo era online, por lo que solamente tenía que acudir presencialmente a los laboratorios obligatorios. Por el resto no iba a clase, estudiaba por mi cuenta yendo únicamente al examen final. De hecho, le puse cara a muchos profesores directamente el día del examen. Los dos últimos años, 2023 y 2024, ya era todo presencial, pero la mayoría de clases no eran obligatorias, así que continué con la misma dinámica. Traté de seleccionar asignaturas que no requirieran acudir presencialmente o que no tuvieran laboratorio, y me apañaba como podía con los recursos que encontraba o que me prestaban otros compañeros que entendían mi situación. Al final conseguí terminar la carrera en 5 años en lugar de 4, con una nota media bastante aceptable, pero evidentemente dañada por la situación. ¿Cómo lo hice? Pues tratando de ser lo más organizado posible para optimizar tiempos, y no siempre lo conseguía. El no poder ir a clase es un arma de doble filo, ya que necesitas dedicarle tiempo a estudiar de forma constante, con la desventaja de no tener un profesor o compañeros alrededor. Por supuesto, prácticamente nunca tenía momentos de ocio o para mí mismo. Y esto también ha provocado que tampoco he podido interiorizar muchos conceptos de forma adecuada, ya que al final me estudiaba lo que me iban a preguntar, porque tenía que optimizar el tiempo. Esto muchas veces no se corresponde con un entendimiento profundo de un tema, sino que te sirve para salir del paso. Y por supuesto, toda esta situación afectó bastante a mi estado de salud durante esos años, por lo que no se lo recomiendo a nadie que lo pueda evitar. Si pudiera volver a cuando empezó todo, habría hecho todo lo posible por evitarlo por todos los medios. En definitiva, sí pienso que trabajar y estudiar simultáneamente puede ser algo positivo, siempre y cuando la situación sea sostenible a medio y largo plazo, o bien solamente sea por un periodo de tiempo que sea corto. Al final, cada situación es un mundo completamente diferente, por lo que si quieres compartir tu experiencia o quieres saber más detalles de la mía, te leo en los comentarios. Muchas gracias por verme.